Ahí está. Bueno, sigo con la última de las manifestaciones indirectas, que va a estar en cabeza de lo que es el máximo órgano jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires, que es la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, y es la doctrina legal. La Suprema Corte fue muy clara al respecto y no quiso dejar dudas de que cuando nosotros leemos doctrina legal se va a estar refiriendo a las decisiones y opiniones que tiene este órgano jurisdiccional sobre determinado tema. Ya no vamos a estar hablando de un tema penal como en los fallos plenarios del Tribunal de Casación Penal, sino vamos a estar hablando de temas de todos los fueros, porque recuerden que es el órgano máximo de todos los fueros, es decir, temas civiles, de familia, contenciosos administrativos, penales, laborales. Esperen que admito gente todavía. Claramente... Perdón, una pregunta. Sí. Candela, lo último que dijiste, ¿a qué te referiste? ¿A la Corte? Suprema La Cámara. Corte. La Suprema Corte, perfecto. Gracias. Bonaerense. En Provincia de Buenos Aires es Suprema Corte de Justicia de la provincia, y a nivel nacional es Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes ya deben saber que la Suprema Corte es la última intérprete de nuestra Constitución provincial, y de eso no queda ninguna duda. Como es la última intérprete de nuestra Constitución provincial, no hay discusiones sobre la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de la doctrina legal. La doctrina legal es totalmente constitucional. Esta es otra diferencia que podemos encontrar con los fallos plenarios, bueno, y en específico en esta materia del Tribunal de Casación Penal. Bien, sigue llegando gente, es una locura. Lo importante a tener en cuenta es que al igual, esta es una similitud, al igual que los fallos plenarios, la doctrina legal de la Suprema Corte es obligatoria, y es la diferencia que vamos a encontrar cuando veamos todo lo referente a Corte Suprema en Nación. ¿Sí? Lo que opine la Corte Suprema en Nación no va a ser obligatorio. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Pasa lo mismo, es muy parecido al plenario, porque ante situaciones similares o análogas, la Suprema Corte lo que hace es también unificar jurisprudencia, solo que, bueno, lo va a llamar doctrina legal, como les contaba recién. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, lean en el Código Procesal Penal, en algún lado doctrina legal, estamos hablando de esto en particular. Importante, les quiero mostrar algunas, también breve y termino con esto, algunas opiniones sobre jueces que han sido miembros de la Suprema Corte, y es muy claro sobre la doctrina legal, así que voy a volver a compartir pantalla. Se los voy a subir también, no se preocupen. Tenemos esto acá. Bueno. Acá estamos. Avísenme cuando se vea. ¿Se ve bien? Sí. Sí. No se vuelvan locos con el tema de recurso de inaplicabilidad de ley, lo vamos a ver al final de la materia. Me interesa más la cuestión de lo que explica sobre la doctrina legal. Ustedes van a leer seguramente, y les va a aparecer en los libros, que existe este recurso de inaplicabilidad de ley por doctrina legal, porque la doctrina legal, cuando no se aplica, o se aplica mal, o no es aplicable al caso, se puede apelar, ¿sí? Es por eso que habla de recurso de inaplicabilidad de ley. Bien, me interesa, Roncoroni acá nos dice que el acatamiento de que los tribunales, es decir, todo lo inferior a la Suprema Corte, hacen a la doctrina legal de esta Corte, sería Suprema Corte, responde al objetivo, bueno, del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Esto es el fin de la doctrina legal. Procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de esta Suprema Corte,
insistieran en propugnar soluciones, irremisiblemente habrían de ser casadas. Quiere decir que necesariamente tienen que ser revisadas, porque si uno no le da pelota, en otras palabras, a lo que la Suprema Corte dijo sobre el tema en particular, es obligatorio. ¿Por qué? Por esto que les dije al principio, por la organización jerárquico-administrativa. Estamos hablando del superior en la provincia de Buenos Aires. Lo que después van a entender es la famosa frase que se dice, te terminan regalando el recurso, porque si un juez se aparta de una opinión que tiene la Suprema Corte, cuando yo llego a Suprema Corte porque esa opinión a mí me perjudicó en el pleito, la Suprema Corte me va a terminar diciendo que tengo razón. ¿Por qué? Porque el Tribunal Inferior se apartó de esta doctrina legal. Esto es lo importante. Lo van a terminar de entender bien en recursos, pero necesito decírselos ahora para darles un poco el pantallazo. Y esto lo explica bien, que me gusta esta parte, porque dice, esto no significa un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta, llegado el caso, dejar a salvo sus opiniones personales. Si el juez no está de acuerdo con la doctrina legal y con la uniformidad de jurisprudencia que sentó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, tranquilamente puede decir, si bien no estoy de acuerdo por esto y por esto, me encuentro en condiciones de aplicar determinada doctrina legal porque así se establece, ¿sí? O sea, los jueces no van a dejar de sentar, de fundamentar y de dejar su opinión porque están en la total libertad de hacerlo porque es su función. Porque todas las resoluciones judiciales tienen que estar fundadas. Entonces, me parece interesante porque también se podría criticar que al final terminamos obligando a los jueces a fallar según lo que dice o no dice la doctrina legal. Y la verdad es que acá Roncoroni lo resume bastante bien. Díganme si se ve, si paso así de cambio de página. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Sí. Sigue con lo mismo. Soria dice, la doctrina cuya violación hace procedente, lo mismo, bueno, el recurso o doctrina legal, es la producida por la Suprema Corte cuando interpreta las normas legales que han regido la relación sustancial debatida en determinada controversia. Lo que nos quiere decir acá es que no hay dudas. Si hablamos de doctrina legal, hablamos de las opiniones de la Suprema Corte. Listo, no estamos hablando de la opinión de ningún autor ni de nadie más. Entonces nos termina dejando en claro cuál es el alcance de la denominación, capaz, doctrina legal. Cande, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo se renueva la jurisprudencia? Porque cambian los jueces de la Suprema Corte y seguramente tendrán miradas diferentes respecto a jurisprudencia del cuerpo anterior. Que lo dijo Diego en la primer clase y que coincido, que más allá de los jueces, la jurisprudencia cambia de acuerdo a los reclamos de los particulares y del litigante, y por ende de su abogado. Entonces, cuando una persona se vea perjudicada por una decisión que contiene una sentencia, es ahí donde va a llegar al organismo y le va a decir, mire, yo no estoy de acuerdo porque su decisión a mí me perjudica. Y capaz el juez que formó parte de esta doctrina legal no está más, y hay otro, y dice, volvamos a charlarlo. Esto es así, esta doctrina legal que tenemos hoy, mañana puede ser totalmente distinta. A ver, y pasa lo mismo con todo lo que yo les decía de la normativa que necesitamos en el derecho procesal penal, y sobre todo en todo el derecho procesal, una normativa o sea, en enero estábamos todos en la pileta y juntos, y hoy estamos en una pandemia. Entonces, constantemente nos vamos adecuando a un montón de situaciones, y lo que antes a mí capaz no me perjudicaba en un proceso penal, hoy sí me perjudica. La pregunta sería así, sí, yo entiendo lo que decís, pero la pregunta sería así, si una jurisprudencia cae sobre un tema que ha sido jurisprudenciado anteriormente, de una manera diferente, yo como abogado, ¿puedo recurrir a cualquiera de las dos jurisprudencias? La anterior, que no convalida la nueva, ¿me puedo valer de la anterior? No, lo que dice la doctrina legal es que cuando se sienta una, es la que vale, ¿me entendés? O sea, sobre determinado tema va a ser la que valga. Si sale una nueva, automáticamente la que vale es la nueva.
Es como si la doctrina legal anterior se hubiera corrido y se hubiese borrado. Por eso a veces se dice que cuando un abogado que capaz es litigante y no trabaja dentro de lo que es el Poder Judicial, tiene que estar constantemente actualizado en temas de jurisprudencia, porque es de donde los abogados se agarran para fundar ciertas cuestiones. Entonces, a medida que la jurisprudencia avanza, sobre todo en cuestiones de fallos plenarios y doctrina legal, que es un criterio muy uniforme y que brinda la seguridad jurídica, va a ir cambiando, necesariamente va a ir cambiando. Entonces el nuevo reemplaza al viejo, y eso lo dice claramente toda la doctrina, y toda la doctrina está de acuerdo. De hecho, cuando le suba el escrito de doctrina, lo van a ver y también lo explica muy bien. ¿Quedó bien ahí? Sí. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Para imaginarlo en la realidad capaz, o sea, no sé si normal, pero ¿pasa que cambien la doctrina legal o es algo como muy difícil de que pase en la realidad, de que un abogado lo logre? Constantemente se actualiza la jurisprudencia, constantemente se tienen que unificar criterios. Capaz, si te digo, porque como hablamos de unificar criterios, podemos hablar de doctrina legal o podemos hablar también de los fallos plenarios, porque ahí tienen una especie de coincidencia. No sé quién le estoy hablando. ¿Quién me habla? Soy Lola Bernales. Hola, Lola. Entonces, hay cuestiones que no sé. Bueno, un hito muy importante que hizo que la doctrina legal cambiara totalmente fue la sanción del Código Civil y Comercial. Porque había cuestiones que no se sabía si se iban a seguir rigiendo con el de Vélez o si a partir del 1 de agosto cambiaba. Entonces, ahí fue necesario que se reunieran y dijeran, bueno, sentemos algunos lineamientos, porque si no vamos a tener una diversidad de sentencias, diversidad de respuestas, y la gente no va a tener esa seguridad jurídica que es una garantía de quien tramita un proceso, de quien transita un proceso. Es el ejemplo más claro que te puedo dar de unificación de jurisprudencia desde lo que es la doctrina legal. Y después otro ejemplo también dentro del contexto que estamos atravesando, la situación de pandemia. Hoy nos encontramos con situaciones jurídicas totalmente diferentes. Por ejemplo, un despido dentro de la pandemia. Bueno, ahí hay doctrina legal o hay jurisprudencia o hay un criterio uniforme de los jueces en cuanto a aplicar, por ejemplo, un decreto que sancionó el Poder Legislativo con la anuencia del presidente de la Nación. Entonces ahí es donde se contemplan situaciones específicas y hay un criterio uniforme. Les cito el ejemplo de un despido, como podemos citar muchísimos ejemplos, situación de habeas corpus, etcétera, pero hay criterios ahí. Sí, recuerdo uno de los fallos famosos en la historia constitucional, no me acuerdo el nombre, pero el tema de tenencia de drogas, cómo fue cambiando sucesivamente para fines de comercialización, la postura de la Suprema Corte. El fallo Arriola. Claro, el consumo personal, ¿qué pasa cuando es para consumo personal? Cuando no. Entonces ahí es donde se va modificando. Por eso el derecho está constantemente en movimiento. Claro, es un ser vivo, diríamos. Es un ser pero vivo, de todas formas, también muy atado a la política, al contexto político, ¿no? Tanto nacional como mundial. Exactamente. Hoy tenemos una situación de pandemia que no solamente afecta a la República Argentina, sino a nivel mundial, es decir, qué efectos, qué consecuencias genera, porque así como en Argentina tenemos diferentes situaciones que se dan en un criterio uniforme, en el resto del mundo también, en lo que es el derecho comparado, ¿no? Sí, y también lo interesante es que a veces, porque también mucha parte de la doctrina, gran parte de la doctrina, celebra la unificación de jurisprudencia, ya sea desde los fallos plenarios como de la doctrina legal, por cuestiones de economía y celeridad procesal. Judicial, claro. Porque es más rápido. Entonces, si bien siempre uno va a tener la posibilidad de ir a la alzada y decirle, no estoy conforme con lo que me dijeron en la primera instancia, al haber cierta uniformidad, te guía, a uno lo guía y le genera o le asegura, una misma respuesta ante un mismo conflicto, o ante un conflicto nuevo. De hecho, o sea que
No, Termino sí, con esto perdón. y te dejo. De hecho, Tribunal de Casación Penal sucede a veces que ni siquiera espera, o sea, a que la persona, que la parte, le solicite que se reúna en pleno. Hay cuestiones que una sala tiene un criterio y la otra sala termina adhiriendo, y la otra sala adhiere, y la otra también, y termina habiendo un criterio que uniformó jurisprudencia. ¿Sí? No será un fallo plenario, pero la jurisprudencia se está uniformando constantemente. Entonces, es interesante. Imagínate que Tribunal de Casación Penal tiene 6 salas. Entonces, es difícil que 6 salas de 2 jueces cada una, o sea, estamos hablando de 12 jueces, es difícil que los 12 tengan un mismo lineamiento. Entonces uno va a depender de, bueno, me tocó en la sala 1, a mí me tocó en la sala 4, pero a mí la sala 4 me dijo que era blanco, y a mí que era negro. No puede ser. Ahí está la intervención de los defensores, ahí está la intervención de los fiscales incluso, que le van a decir al tribunal, miren señores, necesito que me unifiquen jurisprudencia, porque acá hay riesgo de que se pierda esta seguridad jurídica. Y pasa, y les dijo Vero recién, cantidad de habeas corpus, cantidad de cuestiones por el COVID, y bueno. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el del cultivo de cannabis. Sí. El cultivo de cannabis también originó diferentes formas de contemplar, o posturas, o opiniones, o formas de contemplar la situación. Bueno, hoy por hoy está permitido, pero fíjense cómo se debe transitar de acuerdo a una situación en concreto para sanar determinadas personas, o a determinadas personas que se encuentran padeciendo determinadas enfermedades y que es medicinal, etc. Entonces ahí es donde también vamos a encontrar opiniones emitidas por parte de los jueces que pueden estar de acuerdo o no, pero también son importantes. Y así podemos seguir con infinidad de situaciones. Yo lo que quería apuntar es a esto. En el trabajo práctico del abogado, el abogado no sabe en el sorteo qué juzgado le va a tocar, ¿verdad? Pero una vez habido el juzgado, tiene que saber conocer la línea ideológica hasta la Suprema Corte, porque sí, todos corremos el riesgo de llegar a la Suprema Corte. Es el resabio del realismo norteamericano, de que nos decían en pensamiento científico, en introducción al derecho, y bueno, hay que ver qué juez me tocó. Si me tocó claro. Suárez o González, Suárez me va a decir tal cosa y González me va a decir tal otra. Pero incluso llegar hasta el pensamiento de la Suprema Corte, en ese camino que es la única que nos va a uniformar jurisprudencia y nos va a terminar, no la única, pero lo que voy es el máximo, que nos va a uniformar y nos va a decir cuál podría llegar a ser el resultado final de un proceso. ¿No? Sí, siempre que se sortea un juzgado, un tribunal, uno dice, me tocó este juez, me tocó este tribunal, bueno, sé que piensa de una manera, que tiene un criterio determinado. Ustedes se van a encontrar con que los jueces no resuelven los casos de la misma manera. Todos tienen un criterio diferente, lo cual para los abogados a veces es difícil en el sentido de decir, bueno, sería más fácil que unifiquen criterios, pero bueno, cada cual tiene... Y una cosa que es importantísima, y que lo van a terminar de entender cuando empecemos garantías. Con el tema sobre todo del Tribunal de Casación Penal, nos asegura una garantía de la que nosotros vamos a hablar, que es la del doble conforme. Nos asegura la garantía de no perder el doble conforme, ¿sí? De que un decisorio que a mí me perjudica, que emana, no sé, del tribunal oral en lo criminal, no me termine perjudicando más. Entonces, con los fallos plenarios se busca esto, ¿no? También garantizar el doble conforme. ¿Pero está garantido por el bloque de constitucionalidad o no, el doble conforme? El doble conforme es una garantía que vos lo encontrás en el bloque de constitucionalidad legislado, sí. Pero el doble conforme se ve en la práctica cuando uno empieza a recurrir decisorios porque lo agravian. Pero lo vamos a explicar mucho mejor. El se va a explicar. Pero también es importante, o sea, ténganlo en cuenta. Última cosa que les leo y después dejo que se abra consultas, lo que necesiten. También sigue un poco la línea. La doctrina legal, acá cita un artículo que es el Código Civil, pero doctrina legal van a encontrar en lo penal, en lo civil, en lo laboral, en todos. Es la emergente de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
y no la que emane de otros órganos jurisdiccionales. Pues por muy respetable que tal doctrina resulte, y acá está lo primero que les dije, doctrina común de autores, se le dice, es inhábil para abrir la instancia extraordinaria. Se le dice instancia extraordinaria porque la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al ser el órgano máximo, el órgano supremo en la provincia, es extraordinario. Después lo vamos a ver. Pero es extraordinario porque es bastante complicado llegar a él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a él? Por la vía de la doctrina legal. Si ustedes logran comprender esto, van a comprender después toda la parte impugnativa y toda la parte de los procesos en sí. Así que bueno, yo... O sea que, a ver, si te entiendo, Candela, siendo precisos en la citación de la jurisprudencia, cubrimos esa posible no llegada a la Suprema Corte, porque no todos los casos están habilitados para llegar. Exactamente, fíjate que cuando uno arranca con un caso, en cualquier fuero, ¿sí? Hay una parte del escrito penal, laboral, de familia, de lo que sea, es la fundamentación, ¿sí? Entonces, cuando uno va a fundamentar y quiere evitar tener que hacer todo el tramiterio para llegar a la Suprema Corte, le va a poner, le recuerdo, señor juez del Tribunal Inferior, que la Suprema Corte en tal fallo sentó esta jurisprudencia. Y le pido, por ejemplo, que siga esta misma línea, porque es lo que yo le estoy solicitando en este escrito. Entonces, era lo que yo decía, a ver, tenemos que estar al tanto constantemente de la jurisprudencia y usarla. Estar al tanto quiere decir constantemente buscando lo que a nosotros nos beneficie. Sobre todo en lo penal, que es la materia que estamos estudiando ahora, pero lo penal cambia muchísimo, 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 porque al que le concedieron un habeas corpus por algo análogo y no se lo consiguieron a mi cliente, yo tranquilamente puedo ir y decirles, no, muchachos, pero en un caso de hace 2 meses atrás ustedes la otorgaron. ¿Por qué cambian de criterio ahora? Por ejemplo, ¿no? O sea, y así un montón de cuestiones. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero recalcar algo que es fundamental. Cuando hablamos de apelación o de recurrir, siempre lo vamos a hacer ante un órgano superior. Esto es fundamental. Parece obvio, parece tonto, pero por eso hablamos de una jerarquía, cuando empezamos a explicar la ley 5827, de menor a mayor o de mayor a menor. Es decir, el último órgano, ¿quién tiene la última palabra dentro para que se comprenda en términos llanos? La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la última intérprete de la Constitución, la última palabra, digamos, la decisión final. Después tenemos la Corte Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es mucho más difícil llegar, entonces ahí es donde hablamos de una jerarquía. Bueno, espero que lo hayan podido entender, no sé si tienen dudas. La idea es, o sea, mi idea de cuando a veces los profes me permiten explicarles algún que otro tema, es generarles ciertas dudas, que cuestionen los temas, que ustedes cuestionen por qué son obligatorios. Capaz uno mañana lee la doctrina y me dice, Candela, para mí es inconstitucional, y yo le digo que para mí es constitucional, y empezamos a debatir, y se hace un poquito más amena la materia, que bueno, para mí es hermosa, pero a lo que voy es, debatan todo cuando lean las cosas. Cuestiónense, y por eso yo les voy a dar 2 artículos, uno con cada opinión, y de ahí ustedes van a poder sacar. O sea, yo no les voy a dar el artículo que yo creo que tiene razón, y creo que ninguno en la cátedra lo haría. Así que nada, gracias por el respeto durante la clase, y estoy abierta a todas las consultas que quieran. Voy a primero a responder una consulta que nos había formulado ayer Victoria Condomía Corta, no la veo porque somos muchísimos, pero ella consultaba con respecto a la indisponibilidad. No sé si está conectado o si me escucha, pero bueno, lo voy a responder para todos. Hola, Victoria. Igual lo hago extensivo a todos. Con respecto a la disponibilidad o la indisponibilidad,
La disponibilidad es propia del derecho civil. Ahora vamos a explicar con ejemplos. La indisponibilidad es propia del derecho penal. ¿Por qué? En el caso de un proceso civil, si yo soy víctima de un accidente de tránsito, por ejemplo, que es el ejemplo típico, yo voy a iniciar una causa penal por lesiones y una acción civil por los daños y perjuicios que ese hecho me generó. Lucro cesante, daño emergente, daño psicológico, etc. Entonces, yo tengo la potestad como damnificado de poder decir, bueno, no, el juicio civil no lo voy a iniciar. Por eso se habla de una disponibilidad. ¿Yo lo inicio o no? Tengo que tener presente los plazos. Fundamental para todos los abogados, los plazos. Ahora, en cuanto a la indisponibilidad, es propia del derecho penal. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo soy víctima de un hecho de inseguridad en la calle. Me roban, me golpean, pasa un patrullero, y el patrullero ve que yo soy víctima de ese hecho de inseguridad, y yo le digo al patrullero, no, mire, no lo detenga porque me hace acordar a mi primo. ¿Qué me va a responder la autoridad policial, la policía o la autoridad policial? No, mire, señora, nosotros tenemos que custodiar el bien común. La seguridad en general. Lo digo en términos llanos, como para que se entienda, porque puede ser un hecho de inseguridad, cualquier hecho dentro de la órbita o dentro del marco del derecho penal. Es indisponible, es decir, yo no puedo dejar pasar ese hecho, porque, bueno, interviene la autoridad policial, luego va a intervenir un fiscal que esté de turno en el momento de la comisión del hecho. No es que yo elijo el fiscal, bueno, lo voy a ir a ver al fiscal Juancito porque es íntimo amigo mío, es primo de mi papá, es sobrino de mi mamá. Yo voy a recurrir a un fiscal de turno, está de guardia. Entonces, María, Verónica, te hago una pregunta respecto a esto, indisponibilidad y disponibilidad. ¿Qué pasa si hay un hecho en una casa de familia, que incluso se sabe que así pasa, que ya no denuncia a la gente porque realmente el sistema no responde? No lo denunciás. ¿Estás cometiendo vos, que no denunciaste, una afrenta al interés general? Estás incumpliendo, entonces, no estás denunciando. ¿Estás cayendo en una infracción? Yo no lo diría que estés cayendo en una infracción, es una cuestión de decir, y bueno, a veces no se hacen ciertas denuncias, sobre todo en hechos de violencia doméstica o familiar, porque lamentablemente a veces el colapso del sistema judicial hace que o no se resuelvan o esos hechos queden en la nada, pero son casos muy difíciles de poder demostrar si hay una persona que no los denuncie. Hoy, por ejemplo, tenés el 911. Claro, pero yo a lo que voy, ¿está formalizado como carga pública el denunciar o es aleatorio? Queda entre mí y el que me vino a robar y nadie se entera de nada. Y depende de cómo vos tomes el hecho. Lo que se recomienda es que vos lo hagas saber. Hay gente que dice, bueno, o te puedes encontrar con que vos denunciás el hecho y puede ser que no aparezcan pruebas. Y haya un abandono de esa acción y esa causa pase a un archivo, no haya un movimiento, entonces, bueno, como suele suceder en algunos casos. Lamentablemente, ¿no? Tengo una pregunta también sobre esto. Sí. Esto de indisponibilidad quiere decir que se va a iniciar un proceso penal o una persecución penal contra un imputado o otra persona, aún si la víctima no lo quiere o quiere... Sí, tal cual. ¿Quiere decir eso? O sea, que a pesar de que no quiera la víctima, de iniciar un proceso penal o de realizar una denuncia, ¿se inicia igual? A ver, ¿cómo podemos responderlo? Digamos, no sé si alguno de los colaboradores quiere también aportar alguna respuesta. ¿Y me podrás repetir la pregunta? A ver, respondiendo a lo que decía Mónica también, no hay una carga pública de denunciar, pero puedes caer en un encubrimiento. Si vos sos una madre, estás viendo como el padrastro está violando
a tu hija y no la denunciás, caes en el delito de encubrimiento que establece el Código Penal. Claro, Acá pero lo que tenemos que dividir son los delitos de acción pública y de acción privada. Entonces, la mayoría de los delitos penales son de acción pública. Quiere decir que cualquiera que toma conocimiento de un delito, cualquier operador que toma conocimiento de un delito, tiene que instaurar la acción pública. Sobre todo, ¿quién? El fiscal, que es el que la detecta. ¿Está bien? Obligatoriedad la tienen los funcionarios públicos, por lo que dice el Código. Todo funcionario público que toma conocimiento de un delito tiene obligación de denunciarlo ante la justicia. Eso es una obligación que tiene. Sí, pero bueno, sí, eso me lo contesta Cristian en cierta forma, porque ya entró al sistema, digamos, la denuncia. Hablemos de los robos de celulares, por ejemplo, en la calle. Sí. El patrullero pasa y lo pesca infraganti, ya tiene una condición natural de que está obligado a hacerse cargo del caso. Pero me lo roban a mí, yo decido, es el segundo que me roban, el primer caso no llegó a buen puerto, lo único que me hizo fue complicarme la vida por las denuncias, papeleo, tiempo y demás. El segundo robo ya no lo denuncio. Yo quiero saber, mi rol de ciudadano, yo me pongo en el rol de ciudadano, debería denunciarlo, ¿por qué? Porque estoy haciendo bien a la comunidad. Ahora yo me escindo de mi rol de ciudadano y me quedo callada. A mí no me pena nadie por haber sido cómplice, porque en realidad hay hasta complicidad en el acto. Vos sos la víctima, no sos cómplice. Claro. Perdón, En Cris. ese Pero con el caso, silencio sos cómplice. Hay una... No, acá el perjuicio del bien jurídico, que sería el bien patrimonial, es tuyo. Entonces, en realidad, estás en calidad de víctima, entonces yo no puedo obligarte como víctima a que hagas la denuncia. Y eso estaba históricamente instaurado para los abusos sexuales. Como era un delito de intimidad, no estaban obligados a denunciarlo, salvo que fuera un menor, y obviamente que el tutor está obligado, el padre y la madre están obligados, el cuidador no se está obligado, el maestro de la escuela está obligado, cada uno que está a cargo de la guarda del menor y se entera de que está sufriendo un abuso sexual, está obligado por la ley a hacer la denuncia. Pero si a mí me entran a mi casa, me roban y me producen unas lesiones leves, queda a mí hacer la denuncia ante el fiscal de turno. Si el fiscal de turno previene, porque la policía viene a mi casa y demás, ya instaura la acción pública, yo ahí ya no la puedo frenar. Porque si me agarran a 10 cuadras de mi casa y demás, yo no puedo resistir como víctima y decirle, no, me robaron pero los perdono. No, y eso es lo que no sucede con las mujeres víctimas de violencia de género. Más del 70-80% se retracta. Presenta una carta, una nota y va a la fiscalía para los juzgados de garantías a retractarse. Y uno ya lo toma como un síndrome de arrepentimiento por la violencia sufrida. Pero que es inocua y abstracta para los operadores judiciales. Perdón, una cuestión. Estábamos explicando más o menos, ¿no? Digamos, casos, perdón, no, Cande, ya te dejo, pero con respecto a los delitos en cuanto a violencia doméstica o violencia de género, ¿qué pasa con la denuncia? ¿Queda sin efecto, no queda sin efecto? O sea, esa manera de retractarse. Después tenemos delitos que son de bagatela, que no hacen, digamos, en donde se puede llegar a un acuerdo, o ahí en donde ya vamos a explicar en detalle, el fiscal hace uso de ese principio de oportunidad, en donde se llega a un acuerdo entre las partes, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de delito de lesiones, con la suspensión del juicio a prueba, pero no los quiero marear con eso. Pero yo una cuestión que varios estuvieron preguntando en el grupo, en el chat, y va a la respuesta de Mónica también, a la pregunta de Mónica también. Creo que lo puso también Juan Pablo. El artículo 287 del Código Procesal Penal establece quienes tienen la obligación de denunciar. Véanlo, se sacan la duda, ¿sí? Porque es muy puntual y muy específico, más allá de los distintos delitos y de instancia privada, públicos y demás. Después tienen otro que dice, prohibición de denunciar responsabilidad, es el que sigue, el 288. Es claro, después lo vamos a ver, pero se los digo para que se lo anoten y puedan ver. Tienen obligación de denunciar los funcionarios o empleados públicos que lo conozcan con ocasión del ejercicio de sus funciones. El ejemplo más claro es un fiscal
un miembro del Ministerio Público, ¿sí? ¿Por qué? Porque son quienes también llevan adelante la acción penal. Entonces, eso anótenselo y les voy evacuando las dudas. Después me escribió Juan María, puede ser, Juan María González. ¿Estás? ¿No estás? Hola, ¿funciona? Sí. ¿Me podrás hacer la pregunta si todos la escuchan? Sí, mi duda era si un fallo de un tribunal inferior contradice a la doctrina legal de la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte entiende de que puede llegar a tener razón. De todas maneras, al principio, cuando eso se apela, se revierte y después se toca el tema de la doctrina, si se modifica o no, o puede hacerla modificar y terminar quedando el fallo del tribunal inferior. Puede ser que se haya sentado doctrina legal y que el fallo inferior no esté de acuerdo y no la aplique, y después la Suprema Corte esté de acuerdo y ahí cambia la doctrina legal. Puede pasar. Ahora, puede pasar que al no aplicarse o al aplicarse mal la doctrina legal de la Suprema Corte por un tribunal inferior o por un organismo inferior, es lo que nos habilita a nosotros a llegar a la Suprema Corte por el famoso recurso de inaplicabilidad de ley por doctrina legal. Ahí lo que va a hacer la Suprema Corte le va a decir probablemente al inferior, señor juez, o señores jueces, o señoras juezas, o señora jueza, que usted se apartó de la doctrina legal establecida por esta Corte, por ende le revoca la sentencia, se dice, ¿sí? Le aplica lo que debería haber aplicado el inferior. No sé si te respondí con esto, y bueno, Sí. lo hago extensivo a todos por si tenían también esa misma duda. Sí, es un tema que da para explayarse mucho, digamos. Tenemos 1 minuto 35. Obviamente las dudas que vayan surgiendo después de la clase o los días subsiguientes, las vamos contestando. Perdón, Vero, Sí, Juan. quiero contestarle un segundito a Malena, no sé si está o si ya se fue, porque es Sí, muy estoy buena acá, estoy la acá. pregunta. Malena, ¿cómo estás? Muy buena tu pregunta. Es así como vos decís, los delitos de instancia privada son la excepción a la indisponibilidad en el derecho penal. Cuando ustedes estudiaron en Penal 1 los 3 tipos de acciones, habrán estudiado que existen acciones públicas dependientes de instancia privada y acciones privadas. Las acciones privadas, dice la doctrina, que son aquellas que interesan más al afectado que a la sociedad. Esa definición que ya la daba Soler hace casi 100 años, ahí me hacen que sí, es tal cual, porque fíjense cuáles son los delitos de acción privada. Así que muy bien, Malena, te felicito. La acción privada es la excepción a la indisponibilidad en el derecho penal. Esto anótenlo porque suele ser una pregunta de examen. Ya que está. Sí. Se está por terminar la reunión, queda menos de 1 minuto. No sé qué quieren hacer, Vero. No sé si nos conectamos una vez más, si hay más